Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El proyecto de ley propuesto por la Asamblea Nacional que establecía la asignación directa de los recursos a los gobiernos autónomos o descentralizados fue vetada totalmente por el presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Cuál es la postura a partir de esto de los GAT? Lo vamos a revisar enseguida. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña el ingeniero Patricio Maldonado. Él es alcalde de Nabón y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Alcalde, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, qué gusto saludarle. Agradecerles a ustedes por el espacio y aquí estamos a las órdenes siempre. A usted, gracias por estar aquí junto a nosotros para darnos un poco de información, cuáles son las observaciones que tienen pues desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Ustedes pues ya se han pronunciado en conjunto justamente con la CONGOPE y con la CONAGOPARE ante esta pues decisión del veto total a la propuesta legislativa por parte del presidente. Indicando de alguna manera pues las afectaciones que tendrían los gobiernos autónomos descentralizados por esto. Pero de alguna manera, alcalde, ustedes no lo veían venir, sobre todo en este distanciamiento que existe pues entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. María del Carmen y conciudadanos, creo que es importante que se contextualice la importancia de esta reforma, digamos, esta reforma planteada por la Asamblea Nacional. Definitivamente esto no es una lucha de ahora, es una lucha histórica. Esto a partir del año 2010, quienes en su momento estuvieron como autoridades desde los gobiernos locales, empezaron a encaminar, no por un acto de rivalidad o de diferencias que pueda haber entre el gobierno nacional y la asamblea, sino más bien por una necesidad imperiosa que tenemos los administradores de los gobiernos locales. Digo esto porque las autoridades más cercanas a la gente, las autoridades que estamos todo el tiempo en territorio, somos los alcaldes, son los prefectos, son los presidentes de las juntas parroquiales y somos los llamados a atender no solamente lo que el CONTAD establece como competencia, sino a través de convenios de concurrencia también atendemos lo que no son nuestras competencias, pero sí una necesidad para la gente. Y por permitirme citar, pues hablaré de educación, de salud, de seguridad, por ejemplo. El hecho de que la Asamblea Nacional haya propuesto para que esta reforma garantice la transferencia directa desde el Banco Central hacia los gobiernos autónomos descentralizados, los recursos, esto por supuesto nos esperanzaba, nos permitía abrigar la esperanza de que nosotros podríamos cumplir a cabalidad con las exigencias de nuestros ciudadanos, pero sobre todo con las necesidades. Importante resaltar que nosotros, por ejemplo, no solamente somos desplazadores o constructores de obras, sino somos llamados a garantizar los servicios básicos, elementales, como el agua potable, alcantarillado, saneamiento, líneas generales. Esto, por supuesto, cuando experimentamos retrasos continuos, vuelvo a repetir, más allá de que sea una responsabilidad del gobierno de turno o de gobiernos anteriores, nosotros hablamos desde nuestra perspectiva como administradores de los gobiernos locales. El hecho de que no lleguen los recursos a tiempo significa que nosotros tenemos que desatender a nuestros ciudadanos. Lo que esperábamos, por supuesto que sabíamos que habían dos opciones, veto total o veto parcial por parte del presidente de la República, y lo que esperábamos era con expectativa de que el gobierno nacional nos llame a sentarnos en una mesa técnica de trabajo y a través de esa mesa técnica de trabajo podamos llegar a acuerdos importantes donde no se perjudique al gobierno central, pero que tampoco se perjudiquen a los gobiernos locales. Hablo de perjuicio en el sentido de que si están ajustadas las cifras económicas, como sabemos que lo están en este momento, podamos llegar a entendimientos donde, por ejemplo, las deudas históricas o las deudas heredadas se puedan ir contemplando acuerdos de pago y que las deudas actuales se puedan ir cumpliendo a cabalidad para que, así como el gobierno central intenta cubrir, digamos, o cumplir con las necesidades que tienen los ecuatorianos, nosotros también desde las administraciones municipales podamos atender con los compromisos y más allá de hablar de compromisos, con las necesidades imperiosas que tenemos los alcaldes, sobre todo
entendiendo, María del Carmen, que el 85% de municipios del país somos municipios pequeños que lo de gobiernos autónomos descentralizados muchas de las veces solamente es un bonito nombre que se suma al nombre de nuestro cantón, porque no tenemos la libertad o la autonomía económica y no estamos completamente descentralizados como para ser los llamados a tomar decisiones para, a través de eso, construir política pública que mejore la calidad de vida y dé dignidad a los ecuatorianos en cada uno de nuestros territorios. Porque siguen dependiendo de alguna manera del gobierno central, sin lugar a dudas. Ahora, traigo a colación, usted lo dijo hace un momento, hizo hincapié en que de alguna manera también los CAT se hacen cargo de educación, de salud, de seguridad, pero justamente eso es lo que argumenta el gobierno, por lo cual tiene o tuvo que vetarse totalmente este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque el país tiene al momento serios problemas con las finanzas públicas y decía justamente que esto podría causar afectaciones muy serias, muy complejas para otros sectores, y justamente habló de educación, salud y seguridad. O sea, hay que entender algo elemental, querida María del Carmen, que el presupuesto general del Estado está estructurado en función de porcentajes que se destinan a cada una de las competencias directas del gobierno central, como son las que antes hemos mencionado usted y yo. Pero también dentro de esos porcentajes están también el pago a los gobiernos autónomos descentralizados, que van en función de los ingresos permanentes y no permanentes. Es decir, que si cumplen con los municipios van a afectar seguridad, educación, salud. No es tan así, porque definitivamente nosotros somos parte de un presupuesto, no estamos exigiendo que se aumente el presupuesto para los GATS y que se disminuyan los presupuestos para las otras competencias o para las competencias directas del gobierno central. Lo que estamos pidiendo es que se entreguen los recursos de manera transparente y sobre todo, que sean ejecutores a tiempo, para que nosotros no podamos, no tengamos de alguna forma la obligación por ese efecto dominó que genera el no pago o el retraso en los pagos, y que podamos atender lo que son nuestras obligaciones. Eso es lo que nosotros hemos estado pidiendo. Lo importante hubiese sido que si el gobierno, bajo el análisis o el escenario económico que tiene este momento en el país, considera que sí, pagarnos a nosotros a tiempo significa desatender otros espacios, llamarnos a una mesa de trabajo donde definitivamente podamos llegar a un acuerdo, pero que eso garantice, porque finalmente los recursos que llegan a los gobiernos autónomos descentralizados son recursos que llegan a través de nosotros como administradores a los más de 17 millones de ecuatorianos. Atendiendo, sí, en mayor medida lo que es nuestra competencia, porque así lo establece y estamos regulados a órganos de control para que direccionemos los recursos en mayor medida a nuestras competencias, pero también a través de competencias concurrentes atender también lo que son necesidades como las antes mencionadas. Así es que habrá que creemos que hubo la necesidad de hacer un análisis mucho más profundo. Consideramos de que el gobierno sí tuvo que habernos llamado. Siempre hemos demostrado la predisposición para poder dialogar y para poder llegar a entendimientos a través del diálogo, porque esa es la única forma. Hemos demostrado el interés de unirnos en un solo cuerpo y poder sacar adelante a nuestro país. Hoy, particularmente, que vivimos un conflicto social y económico muy complejo, y que, claro, quienes llegamos a la administración pública estamos en la obligación no de quejarnos, sino en la obligación de sacar adelante, de tomar decisiones que nos permitan encaminar el rumbo de este país, el rumbo de cada uno de los 221 cantones del Ecuador. Alcalde, sin poner en duda el derecho que tienen a recibir estos recursos como debe de ser, ¿qué pasa con la autogeneración de recursos? Por ejemplo, ¿hay también el compromiso de alguna manera de poder ustedes generar esos recursos que son necesarios? Eso es la lucha constante que tenemos, porque definitivamente los recursos que recibimos por modelo de equidad territorial o lo que nos transfiere el gobierno nacional a cada uno de los municipios no son suficientes. Nosotros sabemos que para ser eficientes en la generación de recursos tenemos que, por ejemplo, actualizar los catastros cantonales. Y obvio,
Esto considerando que la gran mayoría de municipios, el 85% de municipios, somos pequeños, no estamos en la capacidad económica. Yo solamente me quiero permitir citar el ejemplo de mi cantón, Nabón. Un cantón que por modelo de equidad territorial recibe $2.800.000. Y el catastro cantonal, para poder, por ejemplo, regular todos los terrenos, tanto urbanos cuanto rurales, y que eso me permita a mí tener, digamos, un control total de todos los predios que son parte de nuestro territorio, y a través de eso mejorar los ingresos y obviamente algunas otras tasas que se puedan implementar, pero ese catastro cuesta alrededor de $1 millón. $1 millón que significaría que yo tengo que desatender por 3 o 4 años a mi cantón en todas las obras que necesitan para concentrarme en ejecutar el catastro cantonal. Eso es administrativamente imposible. Y obviamente lo que le pasa a Nabón le pasa a la gran mayoría, y por esta razón no siempre logramos ser eficientes en la generación de recursos propios. Tiene una connotación diferente, tiene una realidad diferente. Los pocos cantones o las pocas ciudades grandes, como hablarles, por ejemplo, de Guayaquil, de Quito, de Manta, Machala, que tienen otra connotación, porque sus catastros son mucho más amplios, porque el número de habitantes es muchísimo más amplio, porque además se generan algunas tasas que permiten de alguna forma... Hay más formas de generar recursos en ese caso. Así es. Que en los cantones pequeños. Ahora, ya para finalizar, alcalde, ya la decisión está tomada. Sabemos que la Asamblea Nacional con esto no puede volver a tratar este tema, este proyecto en el lapso de un año. ¿Qué van a hacer entonces los GAD a partir de esta decisión? ¿Tienen ustedes planificado buscar el diálogo para tratar de llegar a algún acuerdo, buscar soluciones? ¿Han conversado ya? Vuelvo a insistir, siempre hemos demostrado al gobierno central que estamos abiertos al diálogo, que definitivamente ellos tienen que considerarnos a nosotros como sus aliados estratégicos, porque es la única forma de levantar al país, dejar de lado diferencias, dejar de lado ideologías y dejar de lado cualquier tipo de situación que no permita, que únicamente construya muros, sino siempre hemos sido... digamos, claros en que queremos generar puentes de diálogo y que esos puentes de diálogo sirvan para sacar adelante a nuestro país. Este es un momento difícil que vivimos todos los ecuatorianos, y obviamente nosotros como entes asociativos, en nuestro caso como asociación de municipalidades donde albergan a los 221 cantones del país, sumado a esto con COPE y con Agopare, seguro en estos próximos días nos reuniremos, nos sentaremos en una mesa de diálogo para poder tomar una decisión importante. Decisiones que, por supuesto, lo que menos queremos es que afecten la normalidad de un país, sino decisiones que nos ayuden a encaminar un verdadero desarrollo, porque no solamente genera desarrollo el gobierno central, ese chip hay que cambiarles a los ecuatorianos, que la política pública no solamente se construye desde la realidad de la capital del país, sino que la política pública se construye desde la realidad donde estamos asentados la gran mayoría de ecuatorianos. Recordarles que en las 2 o 3 ciudades más grandes está solamente una parte porcentual de todo este gran grupo que somos los ecuatorianos, y que lastimosamente la construcción de política pública siempre ha estado ligada a una realidad diferente a la que nosotros vivimos, por ejemplo en la ruralidad, por ejemplo en los cantones pequeños, por ejemplo en las provincias pequeñas, y como una cosa que subraya o que resalta, quienes estamos a los extremos del país, hacia el sur, hacia el norte, lastimosamente como que pasamos o pagamos, nos pasan factura o pagamos mayores consecuencias. Así es que nosotros siempre estaremos predispuestos, buscaremos la forma de que por lo menos el gobierno nacional, si ya tomó esta decisión a través del presidente de la República, buscaremos la forma de que nos garantice de que haya el compromiso de que no va a haber retraso de pagos, y que haya el compromiso además de un acuerdo de pago de lo que está pendiente, porque también debo decirlo, María del Carmen, lastimosamente hay un cúmulo de pago. Así es, pendiente lo sabemos. Bordean los 680 millones de dólares. Esto son alrededor de 330 millones de dólares por modelo de equidad territorial, deudas que se vienen arrastrando desde el año anterior, de los meses de septiembre, de octubre, de noviembre. Por ahí hay un saldo pequeño de diciembre también, y luego vienen también deudas de marzo y abril, que son, digamos, genera un cúmulo de 330 millones de dólares. Pero a esto se suman otros valores por otras competencias como Ley 047, Ley 010,
o la ley de sostenibilidad o la ley de generación de energía, IVA pendiente, ley patrimonio, que más o menos suman 360 millones de dólares para tener un cúmulo de 690 millones de dólares aproximadamente que debe el gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Una deuda Aparte, que es la deuda con las prefecturas y con las juntas parroquiales. No sé, entiendo que están un poco mejor la situación económica porque, claro, con 15 millones de dólares solucionan el pago de un mes para las más de 820 juntas parroquiales de todo el país. No, sin lugar a dudas, estamos seguros que esto causa serias afectaciones a los GAD, esta deuda que se mantiene y este pago que no se ejecuta de manera inmediata o pronta en todo caso. Usted lo decía, ustedes están abiertos a dialogar, siempre han tenido la predisposición de hacerlo, pero ahora específicamente están buscando ustedes ya un acercamiento con las autoridades competentes. Bueno, el día martes estuvimos reunidos con 2 ministros, con un viceministro. Se había planteado esta posibilidad de que extiendan nuestra preocupación al señor presidente de la República por ese tema de la posibilidad del veto, y lastimosamente el día, pues al siguiente día, ya se hizo público el veto. Nosotros siempre hemos estado predispuestos y claro, estamos buscando las soluciones con el gobierno nacional. Esperemos que se dé las posibilidades. Yo creo que más allá de cualquier situación, tenemos que este momento como administradores desde el gobierno central y desde lo local, entender que acá no estamos para que primen diferencias, para que primen banderas políticas o colores que nos puedan en su momento distanciar, sino más bien estamos acá para poder tender puentes de diálogo, para poder a través de esas conversaciones llegar a acuerdos importantes que al final del día los grandes beneficiarios de todo esto sean los ecuatorianos. Hay predisposición total, esperemos que el gobierno nacional no nos vea como rivales, porque no somos rivales, porque estamos en una misma vereda, no estamos en la vereda de enfrente, estamos en un mismo camino donde intentamos sacarle de este bache que se encuentra en nuestro país. Y esto es responsabilidad de todos. Hablo desde el espacio del servicio público, pero también hablo del espacio desde lo privado. Todos los ecuatorianos estamos llamados a arrimar el hombro y para poder levantarle a nuestra patria. Así es, el diálogo no puede agotarse, sobre todo, usted lo ha dicho muy bien, en estos momentos que es tan necesario trabajar por el beneficio de los ciudadanos ante todo. Le quiero agradecer pues al ingeniero Patricio Maldonado, alcalde de Nabón y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. María del Carmen, siempre un gusto. Saludos cordiales para todos. Una buena noche. Noticias, entrevistas, análisis.